Vamos a leer unos pasajes de las Escrituras y quiero que me acompañe por favor ahí. Gloria a Dios. El Señor es bueno, no lo deje de alabar, alabe su nombre porque Él vive y porque para siempre es su misericordia. Amén. Se compartir Mateo capítulo 22, verso 37, por favor. Mateo 22, 37. Mateo capítulo 22, verso 37. Y es un texto que creo que, un versículo de la palabra que creo que ya muchos de nosotros hemos escuchado un sinfín de veces en este caminar cristiano. Pero creo que esta mañana yo quiero compartir contigo algo importante y creo que va a ser de mucha bendición para tu vida. Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo ¿a quién? A uno de los fariseos que estaban allí, ya que uno le había preguntado cuál era el gran mandamiento de la ley, y Jesús le responde este versículo, y se lo voy a leer. Quiero que usted ponga atención porque le voy a cambiar la versión a una versión que me gustó mucho como decía el versículo. Dice así, Jesús le respondió, dice, el primer mandamiento y el más importante, escucha, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así: ama a Dios, ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Una vez más, ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Este versículo me encanta o me gusta mucho porque en la vida se nos presentan oportunidades donde debemos mostrar si lo que leemos realmente es una realidad propia de nuestras vidas. Muchas veces cantamos canciones muy hermosas y cantamos muchas melodías significativas para nuestra vida, pero en veces creo que esas canciones no suelen salir del corazón, sino simplemente del labio. Y es ahí donde quiero llegar en esta mañana. El mensaje que hemos puesto como título de esta mañana es que nosotros tenemos en Dios todas las promesas que Él tiene para nuestras vidas. Todas las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, todo lo que Dios quiere para nosotros, todo viene de parte de Él. Todo lo que nosotros queremos que Dios haga en nosotros, o más bien todo lo que queremos en nuestras vidas, todo viene de parte de Dios. Y eso, ¿sabes qué es? Donde nosotros ponemos primeramente a Dios. Cuando tú y yo ponemos a Dios primeramente, va a venir recompensas. Uno de los versículos que se escribe en el Evangelio según Mateo es que cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a ser añadido. Eso es una bendición, esa es una promesa, una recompensa. Pero lo más interesante de esto es cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar. Yo quiero llevarte a la historia de dos personajes interesantes, que yo sé que también te sabes la historia, pero les voy a compartir la historia brevemente porque me quiero ir a los puntos que quiero compartirte en esta mañana. Y esto se encuentra en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1, donde un profeta llamado Elías le hace una mención o una profecía al rey Acab y le dice que no llovería sobre la tierra de Israel, que no llovería sobre esa tierra. Y eso está en el libro de Reyes capítulo 17 verso 1, que dice que el rey Elías le declaró al rey Acab y le dice: vive el Señor Dios de Israel, que ciertamente no habrá rocío de lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Cuando Dios le da la palabra al profeta Elías se la declara al rey Acab y le dice que solamente por la misma palabra del profeta es que llovería. Ciertamente, usted lee el capítulo 17 más adelante y se va a dar cuenta que dejó de llover sobre la tierra, dejó de haber rocío de agua sobre la tierra. ¿Y sabe lo que pasa cuando no hay rocío de agua? ¿Sabe lo que pasa cuando deja de llover por un tiempo
largo. Obviamente que los cultivos, la agricultura, los ganados y todo cae para abajo, la economía decae porque el agua es importante para vivir, el agua es importante para estar en medio de la abundancia que existe. Si no hubiera agua, no existieran las plantas, los árboles, no le pudiéramos dar de beber agua, los animales se morirían de sed, habría sequía y eso produciría hambruna y muchas cosas. Y eso es lo que estaba pasando en este tiempo con el pueblo de Israel. Pero Elías le da la palabra que Dios le dice a Elías que le dijera. Entonces, dice la palabra que en este tiempo de escasez y en este tiempo de sequía, Elías también pasó por esa situación. Elías también pasó por la situación de la sequedad y por todo lo que conllevaba a esta situación. Pero dice en el versículo 5 y 6 que el Señor Dios poderoso mandaba a los cuervos para que le dieran de comer pan y carne durante la mañana y la tarde. Fue hasta que el arroyo que se secó que Elías nuevamente tuvo que mudarse a otro sitio. Mientras que estaba la situación conflictiva, dolorosa, penosa durante el tiempo que hubo esta sequía, Dios mantuvo a Elías, lo mantuvo y lo alimentó. Y ya cuando se había acabado el agua del arroyo donde Elías estaba en la cueva, dice que él se tuvo que mudar de lugar. Y vino palabra de Dios. Y aquí viene el segundo personaje que te quiero hablar en esta mañana. Y dice la palabra de Dios que él le dijo en capítulo 17, verso 9 de Primera de Reyes. Dice que el Dios le dice a Elías que fuera a Sarepta y que allí una viuda se encargaría de su sustento. Obedientemente dice el versículo 10 que Elías hizo lo que Dios le mandó. ¿Escuchas? La Biblia dice que Elías hizo lo que Dios le mandó. Y le mandó Dios que se moviera del lugar de donde estaba en la cueva, donde estaba siendo alimentado por los cuervos, donde el arroyo estaba haciendo su primer sustento por el agua, pero se secó y Dios dice, es momento de movernos. Es momento de movernos allí. Dice la Biblia que Elías obedeció conforme a la palabra de Dios. Y aquí que entra en escena la viuda de Sarepta. Es aquí donde vamos a empezar a comprender este mensaje. Cuando Elías se presenta con ella, le dice, escucha lo que Elías le dice, versículo 10 a el versículo 12. Te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirlo, la llamó y le dijo, te ruego que también me traigas un bocado de pan en tu mano. Dice la palabra que esta mujer respondió, le dice, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Si estuviéramos en una escena de una película de Hollywood, aquí estuviera ahorita unos violoncitos, ¿no? Unos violines, tocando una música triste. Pudiera sentirse, si usted lee ese versículo y lee la palabra en esta intensidad, usted puede darse cuenta de la tristeza y la agonía que esta mujer estaba viviendo en ese momento. Y dice la palabra que lo que uno debe de hacer es someterse a su voluntad, que es lo más difícil. La voluntad de Dios. Y esta mujer estaba en ese dilema en este momento. Elías le estaba pidiendo algo y era de comer y de beber. Y la mujer estaba consciente diciéndole, no tengo pan, solamente tengo un poquito de harina para preparar, comer mi hijo y yo y que después muéramos. El profeta ve la desgracia que se encontraba en ese lugar. Pudo ver además el profeta también sentir una gran compasión por aquella mujer mientras ésta describía su situación. Quizá pensó que ahí no habría pan y carne como lo hubo antes de la sequía, pero estoy seguro que confiaba en lo que Dios le había dicho. El verso 9 dice, yo he mandado una viuda que allí te sustente. La Biblia dice que Dios le había dicho a Elías que se tendría que mover de donde estaba para ir a Sarepta y que la viuda lo iba a sustentar.
Dios ya le había dado una palabra a Elías, y Elías dice que obedeció a la palabra de Dios y fue a ese lugar. Entonces Elías le responde a la mujer y le dice: no temas, ve, haz como has dicho, pero primero haz una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. En ese momento cualquier persona podría decir y podría argumentar y decir como que este profeta no ha entendido lo que le dije, que no hay para él, que solamente voy a hacer para mí y para que yo coma y mi hijo y después a ver qué sucede y nos muéramos de hambre. Pudo haber pensado y dicho, este profeta como que no lo está entendiendo. Pudo haber dicho, para empezar, la Biblia no dice que el profeta le va a ella, le dice que yo soy el profeta de Dios. Pudo a lo mejor a la mujer interpretarlo por sus vestimentas, pero también pudo haber dicho que era cualquier persona que venía rumbo en el camino y quería quitarle el bocado de alimento. Pero esta mujer decidió adquirir la semilla de fe en su vida. Decidió creer en la palabra, porque si de este hombre o de este profeta había salido una palabra que dejaría de llover, también creía en la palabra que decía este profeta, que ella iba a comer, ella y su hijo, después de haber actuado conforme el profeta le estaba diciendo. Esto es una gran bendición, hermano. Es una gran bendición lo que esta palabra menciona. Muchas de las veces nosotros nos sentimos confrontados por lo que tenemos y a veces es muy penoso, a veces es muy doloroso cuando Dios nos pide lo que tenemos y lo único que tenemos. Y eso me recuerda a Abraham cuando Dios le pide a Isaac. Lo único que Abraham tenía de valor para él en ese momento, independientemente de todo, era la vida de su hijo. Dios le pudo haber pedido las vacas, los borregos, los venados y los caballos y lo que tú quieras a Abraham, y Abraham se lo hubiera dado sin ningún problema. Pero lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham era su corazón. ¿En dónde estaba su corazón? Y el corazón de Abraham se encontraba en Isaac, en ese hijo deseado, en ese hijo que había deseado por muchos años, muchos años. Y Dios va a Abraham y le dice: Abraham, sacrifica a Isaac. Y en este momento Dios le estaba diciendo a la mujer de Sarepta: sacrifica el poco harina que tienes sobre el altar. Porque Dios le había dado una palabra a Abraham y le había dicho que él iba a proveer para el sacrificio. Abraham creía que Dios iba a proveer para el sacrificio, porque Dios había proveído para otras cosas. Y esta mujer estaba creyendo en la palabra del profeta y estaba creyendo que Dios iba a sustentar su vida. No se quedó con las manos cruzadas. Versículo 16 en adelante, versículo 14 dice que Dios le dice, que el profeta le dice, porque así dice el Señor. Escucha lo que el profeta le está diciendo al Señor y te lo dice a ti en esta mañana. Así dice el Señor: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. En ese momento, esta situación empezaba a tener diferente mover. Había una palabra de parte de Dios en la vida de esta mujer, como lo haya tu vida en esta mañana. Dios está hablando en esta mañana como me habló a mí. Cuando nosotros le damos a Dios, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, hay una palabra de bendición, hay una bendición en esa obediencia. La palabra dice que cuando ponemos a Dios en primer lugar, cuando amas a Dios con todo tu corazón, con todo lo que piensas y con todo lo que haces, ahí va a haber recompensa. Y esta mujer estaba a punto de recibir una recompensa por su obediencia. La palabra de Dios estaba diciéndole: no se acabará la harina, no se acabará el sustento. Y si es verdad, Dios dice en su palabra que no habrá justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tú y yo tenemos una promesa cuando estamos agarrados de la mano de Cristo, de la mano de Dios. Venimos caminando y el sustento no se va a acabar. Es la promesa de Dios.
Es la promesa de Dios. No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija. Cuando Dios provee, provee para siempre. Dios te va a proveer, como te lo ha dicho, iglesia. Dios te va a dar lo que te ha prometido, porque Dios cuando promete, cumple, perdón. Las promesas de Dios son inquebrantables. Él no cambia de parecer. Él cuando dice algo lo cumple. Y si Dios te ha prometido, va a traerlo consigo la bendición, pero no antes de que tú pongas a Dios en el primer lugar de tu vida. Cuando Dios sea el centro de tu vida, vas a recibir todas las bendiciones y todas las recompensas que hay en la palabra de Dios para nosotros. Pero es en ese momento cuando tú y yo vamos a recibir. Esta mujer había entendido el mensaje que Dios le estaba dando a través del profeta. Dice la palabra que en el verso número 15, ella responde a esta palabra del profeta y dice, la mujer dijo estas palabras, que se haga conforme a las palabras de Elías. Ella y el profeta y su hijo comieron por muchos días. Escucha, ella y el profeta y su hijo comieron por muchos días. Pero fue en un momento, iglesia, que esta mujer, triste, tenía que tomar una decisión. Debía decidir si ponía en primer lugar o no. Debía decidir si le creía al profeta o simplemente cocinaba, comía ella y su hijo y se morían. Había una decisión que tomar. Una decisión que tomar. Y esta mujer tomó la decisión de creerle a Dios. Quererle a Dios, poner a Dios en primer lugar. Porque cuando tú pones a Dios en primer lugar, como te lo dije en un principio, Dios trae recompensa ante esa obediencia. Una palabra que está en el Antiguo Testamento que dice que Dios ama la obediencia mucho más que todos los sacrificios. Dios no espera que tú cantes muy fuerte, sino que obedezcas más día a día en nuestra vida. Nuestro caminar como sus hijos no es que cantemos más afinados, sino que caminemos con mayor santidad. Cuando Dios ve el corazón del hombre, no ve sus talentos ni sus dones, ve su condición en el alma, ve su espíritu, ve qué tanto ha deseado y desea seguir creciendo este amor que hay entre el hombre y Dios. ¿Cuánto tú le amas? Hay una canción que te dice, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Una otra canción que acabamos de entonar que decía, Jesús, tú eres mi vida. Por ti yo todo haría. Pero al momento de hacerlo, ahí viene la gran situación. Hay un dicho que dice que del dicho al trecho hay un gran estrecho. En lo que dices y lo que haces hay mucha diferencia. Puedes cantar todas las canciones, decirle a Jesús, tú eres mi vida, Jesús, tú eres mi amor. Pero del dicho al hecho, decir las cosas se escuchan asombrosamente maravilloso. Pero cuando las dices, cuando las haces, es cuando realmente se ve lo que hay en ti, en tu corazón. Tú puedes decir en esta mañana que amas a Dios, como yo lo digo, pero con mis hechos realmente estoy promulgando mi verdadera fe. Yo comulgo mi fe con lo que hago, no con lo que digo. Si nuestra fe fuera por lo que decimos, todo el mundo estuviera perfecto. Pero nuestra fe no se trata de lo que digas, sino de lo que haces. Ya que tus dichos y tus hechos hablan diferente de tu persona. Y este profeta y esta mujer estaban diciendo, de lo que estoy diciendo, también lo estoy haciendo. Esta mujer, se hace conforme lo que Elías estaba diciendo. Y había cocinado, dice la palabra de esta mujer, y primero le dio de comer al profeta. Y después que el profeta comió ella. Dice que estas vasijas no cesaron de tener harina y aceite, conforme la palabra de Dios fue dicha por el profeta. Versos adelante dice que ella, el profeta y su mujer comieron durante muchos días hasta que la sequía se terminó. Escucha esto, no se va a acabar tu bendición hasta que Dios lo diga.
Pero agárrate de la promesa de Dios cumpliendo con tu deber. Mateo 22:37, ponga a Dios en primer lugar, amarás a Dios con todo lo que piensas y con todo lo que haces. Ponlo en primer lugar en tu vida, hermano, y vas a ver que la recompensa de Dios es grandísima. Es enorme la recompensa de Dios. La mujer puso en primer lugar a Dios y eso trajo recompensas para ella. Dios fue primero que ella y su hijo, y Dios la premió. Quiero sembrar contigo algunos conceptos o algunos aspectos de semillas de fe que hay que tener en nuestro corazón. Número 1, la humildad. Tenemos que ser humildes. Elías humildemente le pidió a la mujer que lo sustentara. Muchas de las veces nosotros queremos el sustento laboral, que el patrón nos suba del sueldo, teniendo una actitud arrogante, teniendo una actitud prepotente. Queremos que nos den las cosas, queremos que nuestros subordinados que tenemos y somos jefes nos hagan caso conforme a nuestros edictos. Y Dios dice que lo primero que hay que hacer es ser humildes. No se trata de ser humildes en la iglesia, hermano. Se trata de ser humildes en todo lugar que tú vas, en todo lugar que tú pisas, porque tú eres el reflejo de Cristo. Y Cristo es humilde. Dice la palabra que Él vino a servir, no a ser servido. Y eso trata de que en el lugar donde tú pones a Dios, es el lugar donde Dios te va a poner a ti. Si Dios es el último lugar en tu vida, no esperes que seas el primer lugar con Dios. No puedes ser bendecido cuando no has puesto tu vida en el lugar correcto. Elías tuvo la humildad y le dice, te ruego me des agua. Le estaba rogando a la mujer por un vaso de agua. No le dijo, yo soy el profeta y me tienes que dar un agua ahí fría. Córrele. No, la Biblia dice que este hombre le dice, te ruego que me des un vaso de agua. Como pide las cosas es como las recibes. Es un dicho muy conocido. Como pides, tú recibes. Así que como tú pidas, y la Biblia te dice que una de las semillas de fe que debe haber en tu corazón es humildad. Humildad para recibir. Y este hombre, el profeta, le dice, te ruego que me des y me traigas un poco de pan. Con humildad. Número 2. La segunda semilla de fe que debe de haber en tu corazón es obediencia. Elías sufrió las consecuencias de la falta de lluvia y aunque parecía impresionante o imposible, o más bien impresionante, Dios 2 veces le mostró que Él estaba en control de las cosas. Lo envió a un arroyo, lo sustentó, le dio de comer a través de unos cuervos. Después Dios lo envía a Sarepta y le da de comer a través de una viuda. El profeta sabía exactamente cuando Dios lo estaba moviendo, es porque Dios también movería consigo mismo la bendición. Cuando Dios te mueve de un lugar a otro, no te va a mover para que no seas bendecido, sino para que seas ricamente bendecido en Él. Por eso es bien importante que cuando tú te muevas con la bendición de Dios y con su aprobación. Muchas de las veces nosotros nos movemos de un trabajo a otro pensando que es lo mejor. Y cuando Dios te ha plantado tal vez en un lugar donde vas a ser bendecido, donde tal vez vas a carecer por las necesidades, vas a carecer por la sequía, pero Dios va a sustentarte ahí. Dios va a traer bendición ahí, pero tienes que esperar en el primer lugar a Dios y poner a Dios en primer lugar. Tu bendición en tus finanzas no viene por cuánto trabajas, sino cuánto tú tienes a Dios en tu vida. Porque la Biblia dice en el Salmo 22 que de Jehová la tierra es su plenitud y todo lo que en ella hay. No se trata del trabajo, iglesia, hermano, se trata de ti. Se trata de ti con Dios. ¿Dónde está Dios en tu vida? Porque si Dios está en primer lugar en tu vida, Dios va a bendecirte en primer lugar a ti en tu vida. Yo le doy gracias a Dios por el trabajo que me ha dado y realmente estoy careciendo por muchas cosas, pero si Dios ahí me puso, ahí tengo que esperar en el tiempo que Dios plazca. No es comodidad, es obediencia. Porque si Dios te pone en un lugar, te pone para que siembres la palabra en ese lugar, que siembres el evangelio en ese lugar. Y ahí estamos trabajando. Si Dios te puso en ese trabajo que estás,
Si Dios te puso en ese lugar que estás, es para que tú le ofrezcas obediencia a Dios y esperes que Dios traiga consigo la recompensa. Dice que esta mujer no renegó por lo que había y que el profeta tampoco renegó por lugares incómodos. Yo no sé usted, pero ¿qué le parecería que Dios nos moviera a una cueva donde no hay cama, donde no hay ventilador, donde no hay clima, donde no hay autos, donde no hay caballos tal vez? Y Elías se fue a un lugar donde Dios le mandó. Dios le manda a Elías y vete a la cueva que ahí yo voy a hablar contigo. Y dice la Biblia que Elías se fue y era el incómodo lugar, pero la Biblia dice que Elías nunca renegó por lo que estaba viviendo, sino siempre esperó en el Dios de su salvación. Él esperó en esa promesa y la palabra dice que Dios traía consigo la recompensa, siempre lo sustentó. Entonces, ¿qué significa? Que cuando tú obedeces, Dios siempre va a traer recompensa con ello. Número 3, fe. Se necesita fe para creer que no llovió porque Elías lo dijo. Se necesita fe para creer que cuervos alimentaron a Elías con pan y carne. Se necesita fe para creer que Dios sustentaría la casa de aquella mujer. Se necesita fe para creer que las tinajas de harina y de aceite no escaseaban. Se necesita fe para creer que Dios cumple todas sus promesas. No sé si por este tiempo tú has pasado o has cuestionado a Dios por lo que vives, pero se necesita fe para creer que Dios hará proezas en nuestras vidas. Se necesita fe. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Tú y yo necesitamos vivir en fe. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. El justo es el hombre justificado a través de la sangre de Cristo Jesús y va a vivir creyendo que a través de esa sangre preciosa va a tener una oportunidad para llegar al reino de los cielos y estar un día delante del Dios y delante de Cristo y gozarnos juntamente con Él y vivir en las bodas del Cordero. Pero es la fe lo que se necesita. No es una confesión positiva, no es vivir positivamente, es fe, creer que lo que Dios dice se cumplirá en el tiempo de Dios. Todo se tiene que cumplir en el tiempo de Dios. Y cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? 4, se necesita soberanía, una semilla de soberanía. La viuda de Sarepta no tenía ni idea de lo que Dios había planeado para ella. Un día antes, unas horas antes, esta mujer ya había decidido hacer de comer para que ella y su hijo se mueran. Mas sin embargo, Dios se había acordado de ella, porque el hecho de que Elías llegara a su casa es porque esta mujer había tocado el corazón de Dios a misericordia y había llegado el profeta de Dios y le había bendecido, pero no hubiera sido bendecido si antes esta mujer no hubiera obedecido a la voz de Dios. Y eso es reconocer, escucha esto, cuando tú le obedeces a Dios es porque tú lo estás reconociendo en tu vida como tu Señor, como tu Salvador, como tu proveedor, como tu sanador. Y cuando tú reconoces a Dios, estás reconociendo su soberanía y esa soberanía viene a tu vida y es cuando el manto de poder, de gracia y de misericordia cae sobre tu vida, y no solamente sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos, porque no solamente cayó sobre la mujer, sino también sobre el hijo. Y eso significa que cuando tú te metes en la soberanía de Dios, va a caer consigo el manto de Dios y va a haber provisión para tus hijos en el nombre de Jesús. Esa es la bendición de tener a un Dios soberano. Cuando Dios está gobernando nuestra vida, no solamente la bendición que va a ser para mí, va a ser para mis hijos, y no solamente para mis hijos, sino para los hijos de mis hijos de mis hijos. Porque la soberanía de Dios es por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando usted y yo vivimos y creemos en esta soberanía, creemos lo que tenemos en nuestras manos. La Biblia dice que Elías le dijo a esta mujer: no te preocupes, que sustento habrá. También la Biblia menciona que Job, al igual que Job, no sabe lo que Dios está planeando en el cielo para tu vida. No tenemos idea
Pero quiero que entienda usted algo y quiero que trate de explicarme en esto. Lo que suceda en nuestras vidas debe de ser siempre la voluntad de Dios. Siempre. La voluntad de Dios debe de ser lo que pase en nosotros. Su voluntad. Entonces, cuando la voluntad de Dios se cumple en nuestra vida, tenemos esa virtud de saber que los planes de Dios son de bien y no de mal. Jeremías 29:11 dice que los caminos de Dios son perfectos. Son perfectos. Y si nosotros estamos en su voluntad, lo que sucede en nuestra vida va a ser para bien y no para mal. Número 5, el trabajo. Dios recompensó la fe de la viuda proveyéndole el sustento. Sin embargo, dice el versículo 14 del Reyes 17, al final que Dios lo sostendría hasta que la sequía terminara. Significa entonces que volvería a llover y ella volvería a trabajar. Cuando Dios nos sustenta con necesidad o crisis, Dios también quiere que nosotros proveamos a nuestra casa. Cuando Dios te da un trabajo es para que nosotros aportemos. No esperemos que el alimento llegue en cuervos a nuestra casa. Dios quiere que salgas temprano a trabajar y busques el sustento diario en tu vida. Vivir de fe no es dejar de trabajar. Vivir de fe es creer en Cristo Jesús, que murió y resucitó el tercer día y está a la diestra del Padre. Ese es nuestro credo de vida. Pero vivir de fe no se trata de dejar de trabajar. Se trata de hacer la voluntad de Dios y creyendo que esforzándonos y teniendo nuestra vida ocupada, vamos a tener el sustento. La Biblia dice que debemos de seguir trabajando para el sustento. Durante la crisis Dios la sostendrá, pero luego terminará. Ella debería de volver al trabajo, la mujer de Sarepta. Bueno es que no coma el que no trabaja, dice la palabra. ¿Usted ha escuchado ese versículo? El que no trabaja, que no coma. Así que si tú no trabajas, tu oración debe ser a Dios pidiéndole por un trabajo. Tu oración debe ser pidiéndole a Dios por el sustento de un trabajo. Y por último, Dios primero. Amar a Dios por encima de todo es fácil decirlo. Vivirlo es totalmente distinto. Elías amó a Dios por encima de él mismo. Fue obediente pese a las circunstancias adversas. La viuda también lo amó más que a ella misma y que a su propio hijo. Dicho sea de paso, algo que no tan fácilmente puede hacer una madre, pues sus hijos son su corazón mismo. Pues así lo hicieron. La experiencia con Dios nos lleva a que mostremos si es Él quien ocupa el primer lugar en nuestro corazón o no, como lo hicieron ellos. Mi exhortación en esta mañana, iglesia, es que pongamos al Señor como el centro de nuestra vida y todo lo demás vendrá por añadidura. Esta mañana yo quiero exhortarte, yo quiero enseñarte que cuando tú pones a Dios en primer lugar, todo lo demás va a ser añadido. Olvídate de lo demás. Enfoca tu corazón, en tu mente, tu alma, en tus fuerzas, en que Dios sea el primer lugar. Dios no te ha creado para que te llenes de propósitos, sino para cumplir su propósito. Gózate, porque tu salvación y tu vida está en las manos de Dios. Gracias en esta